Bueno, pero muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presente en este que es un nuevo hecho histórico de nuestro amado club. Y cuanto más en esta fecha tan especial, estamos en el mes de mayo del año 2026, año en el que el Club Atlético Chacarita Juniors cumple 120 años y lo estamos celebrando y a lo grande. Por eso estamos aquí, hoy reunidos, para la presentación de este que no es un libro, son varios libros, son varios tomos que reúnen la historia de nuestro club. Así que reitero el agradecimiento por estar aquí presentes en esta presentación y le vamos a, por supuesto, dar la bienvenida a su autor, a Pablo Guerrieri. Un breve fragmento antes de darle la palabra a Pablo de estos 3 tomos, ¿no, Pablo? Son 4 tomos que llevan estos 120 años de pasión. Desde su reorganización en 1919, el Club Atlético Chacarita Juniors forjó una historia marcada por la pasión, la lucha y una identidad inconfundible. Este libro reúne con rigor y detalle la estadística completa de todos los partidos oficiales disputados por el conjunto tricolor, transformando cada número en memoria viva. Más que una recopilación de datos, esta obra es un recorrido cronológico por las décadas del fútbol, en el que cada encuentro refleja la trayectoria de Chacarita en los distintos torneos y categorías del fútbol argentino. Se trata de un material imprescindible para investigadores, periodistas, hinchas y amantes de la historia del club, ya que permite revivir campañas, comparar épocas y comprender la dimensión real de una institución centenaria. En Chacarita, los números también cuentan historias y todas empiezan acá, en nuestro club, Chacarita Juniors, cumpliendo 120 años. Y agradecemos también, tengo por acá, algunos agradecimientos especiales, en este caso, quienes siempre nos acompañan desde el CIVIT, gracias a Eduardo Castro de Excursionistas, el señor Jorge Presavento del Club Atlanta, el señor Raúl Cárdenas de Morón, y en este caso perteneciente al CIVIT y también Historia de AFA, Charlie de Morón, y quienes forman parte de Historia AFA, Fernando Esteban del Club Temperley, y el señor Daniel Arrigo de Quilmes. Y ahora sí, los voy a dejar en manos del protagonista de esta historia, de estos 120 años de pasión. Claramente el protagonista siempre va a ser Chacarita, pero quien tuvo la capacidad de poder volcar todos estos 120 años históricos, con números, con estadísticas y muchísimo más, fue Pablo Guerrieri. Así que le vamos a dar la palabra a Pablo, va a estar acompañado en la mesa por Miguel Encina, para que pida un fuerte aplauso, comisión directiva de nuestro club, y también siempre junto a... Así que bueno, la palabra ahora es de Pablo Guerrieri. Va a estar moderando el señor Eduardo Rapaport con algunas preguntas para Pablo. Y también sobre el final, aquellos que quieran hacer alguna pregunta, va a ser bienvenida. Muchas gracias. Bueno, gracias Ale, buenas noches para todos, muchas gracias por venir. Bueno, esto es un trabajo que vengo haciendo desde hace muchísimos años, obviamente. En el año 80 Chacarita descendió a Primera C, y yo tenía 14 años, y durante ese torneo que seguimos a todos lados, muchos de los que están acá seguramente se acordarán, al volver a la Primera B empecé recortando toda la síntesis de los diarios que mi papá compraba
y empecé a armar lo que termina siendo este trabajo. Bueno, empecé a buscar todo lo vivido de ahí para adelante, es lo que tenía, pero empecé a buscar para atrás, cada vez más. Hemos ido a bibliotecas, acá tengo un amigo de River que hemos ido con él a la biblioteca de River Plate a buscar información. Más adelante seguí buscando más. Bueno, empecé a ir para atrás, porque siempre se busca del profesionalismo, o sea, del 31 para adelante. Empecé a buscar más atrás y llegué desde lo que es historia oficial, digamos, partidos oficiales de 1921, que es cuando Chacarita se afilia a la Asociación Argentina. De ahí todo hasta este último partido del año pasado, porque bueno, este año ya no me daba el tiempo, está todo completo, toda la estadística oficial. Le he puesto fotos, todo lo que sea para que quede con más detalles. Bueno, empezando con el tomo 1, busqué algo más atrás todavía para hacer como una introducción. Hemos ido a la biblioteca socialista, donde está el diario La Vanguardia, porque Chacarita jugó la Copa La Vanguardia, ahí tenemos algunos partidos. Si bien era un trofeo amistoso, tenemos formaciones. Hemos ido a buscar también recortes del diario. Más adelante ya, del 21 al 24, ahí no tenemos tanto detalles y partidos, pero sí ahí tenemos lo que es el ascenso de 1924, si podemos ver. ¿Podemos ver la Yo no estoy viendo acá, pero tenemos la nota de la revista Gráfico. Sí, señor. Muy bien, ese es el partido del ascenso, del 28 de diciembre del 24. Chacarita juega contra Bristol y gana 1-0 la final, donde se llega a primera división. En el 25 se juega el partido de campeonato contra la reserva de Boca Juniors, que Chacarita logra ganar. Bien, pasamos si querés al equipo, la formación del equipo que está puesta. Bien, se ven todos los jugadores que bueno, no los vamos a nombrar ahora. Alterios y arqueros, sí. ¿Está puesto los nombres? Sí. Ah, bien. Bueno, no sé si tenía otra foto más del 24 ahí. No, listo. Gracias. Bueno, para el año 25 Chacarita inaugura su nueva cancha. Bueno, donde está la cancha Atlanta ahora, acá hemos ido el otro día. Enfrente, cruzando Humboldt. Esa es la nueva cancha que Chacarita tiene para jugar los partidos ya de primera división. Bien, el primer, ya en 1927, ya que estamos hablando de Atlanta, que es el rival ahora, el rival antagónico, digamos, pero bueno, en ese tiempo no era tanto. El primer partido se juega en 1927 en la cancha de Chacarita, que Chacarita se impone 2-0. Ya más adelante, en el profesionalismo, se inaugura la nueva cancha enfrente, donde ahora está la cancha Atlanta. Que bueno, en el año 40 tuvimos un problema, que tuvimos una desafiliación por un intento de soborno de algunos dirigentes, y ahí Chacarita pierde la posibilidad de poder tener la cancha que estaba ahí en Villa Crespo. Volviendo un poquito para atrás,
se reorganiza todo el fútbol, se funda la nueva, o se crea la nueva AFA, como la conocemos hoy, en el año 34. El primer presidente fue el señor Tiburcio Padilla, doctor, diputado, quien fuera presidente de Chacarita Juniors. Ese fue el primer presidente de AFA. El primer partido, justamente, pido disculpas, pero el primer partido que se juega, que Chacarita juega como con la nueva AFA, es frente a Atlanta, que se impone 3-0. Bueno, como dijimos, en el año 40 Chacarita fue desafiliado por unos meses, un mes y medio en realidad, y pierde varios puntos, lo que hace que descienda a la segunda categoría. Y en el año siguiente, en un gran campeonato, vuelve a la primera división. Bueno, esto lo vamos a ver todo en el primer tomo de la obra. Lo mismo que en la nueva inauguración de la cancha, Chacarita se va, y en el año 45, el 8 de julio, se hace la inauguración de la cancha nueva en San Martín. Se invita al club River Plate. Bueno, esta camiseta es por los 80 años, el año pasado se cumplieron los 80 años de Chacarita en San Martín. Se hizo una camiseta especial. Ese partido inaugural fue con River Plate de Montevideo. Y bueno, tuve el agrado de invitar a la gente de River de Montevideo para que venga el año pasado a conmemorar los 80 años de San Martín, y vinieron representantes del club. Bueno, acá Miguel Encina fue que me ayudó también, ¿no? Bien, otro de los hitos importantes dentro de este primer tomo es ahora vamos a poner otro partido que es un hito importante, es el partido que Chacarita le gana 5-1 a Boca Juniors en el 1948. Ese es el que está, porque lo veo. Sí, se da el caso, no solo el resultado, sino la forma del partido, porque Chacarita va ganando 2-0, Boca se pone 2-1, se lesiona el arquero, no había cambios en ese momento, el arquero era Segundo Díaz, pasó a jugar como de delantero, y de arquero pasó Marcos Busico, que era el win izquierdo, y el árbitro cobra un penal para Boca. Muchas protestas, expulsan a nuestro número 9, que era Humberto de Luca. Chacarita ahí queda con prácticamente 9 hombres, patea el penal Boye, lo erra, y el árbitro dice que lo tiene que patear de nuevo, lo vuelve a errar, y esto era faltando 10 minutos, y después de eso Chacarita convierte con 9 hombres 3 goles más. Y sí, lo que me acuerdo, mi papá diciéndome que él había estado en ese partido y decía escapada de Pesarini, gol de Campana, y porque me decía, sí, Pesarini era en Rosario, era campeón de 100 metros llano, entonces no lo podían agarrar. Bueno, esa era la anécdota y lo que me quedó a mí de lo que me contaba mi papá, ¿verdad? Bien, ahora vamos a pasar al segundo tomo. Uno de los hitos es el descenso del 56, donde en la última fecha ganaron, ganan todos los equipos de abajo, y hay 3 equipos que quedan con la última posición con los mismos puntos. Nadie sabía quién había descendido, porque la definición era la suma de puntos entre lo que habían sumado durante el campeonato más lo que habían sumado contra los 5 primeros. Era un poco extraño, y Chacarita quedó un punto abajo de los otros 2. Así que bueno, descenso, pero bueno, luego de 3 años
otra cosa que se ve acá es el campeonato del ascenso del 59, con grandes jugadores que luego jugaron en primera división. Digamos que los representativos fueron los más importantes, Mario Rodríguez y Savoy, fueron Independiente, que bueno, por acá tengo un amigo de Independiente también que me ha venido a ver. Y parte de la sede se hizo con la venta de esos dos jugadores. No. Bueno, después, siguiendo con el tomo 2, tenemos el campeonato del 62, que fue uno de los mejores del club. Chacarita terminó quinto haciendo una gran campaña. Y pasamos luego al 67. En el 67 peleamos el descenso nuevamente, en la última fecha, con el Caballero de Atlanta. Atlanta estaba ganando 2-0, luego 2-1 terminó el primer tiempo y según cuentan muchos en el entretiempo se tejió que Chacarita con el empate se salvaba. Yo no estaba presente, tenía un año. Pero García Campos. Claro. Chacarita empata apenas arranca el segundo tiempo. Y al final, bueno, García Cambón, que patea un tiro de lejos y hace el 3-2. Nosotros le hablábamos a García Cambón del tema del arreglo del partido y él decía que no, que eso lo decían los dirigentes. Bueno, no lo sé. Pasamos al... ¿Qué teníamos ahora ahí? A la del 69. Sí, no, primero quería hablar del año anterior, el 68, que fue se empezó a gestar el equipo campeón, pero no se clasificó al nacional, sí a un campeonato promocional, y Chacarita en ese campeonato contra Huracán de Corrientes logró su máxima goleada en primera división, 8-0. Pasando al 69, bueno, volvemos al partido con Atlanta, pero no por Atlanta en sí, sino que ganando ese partido Chacarita llega a ser puntero de la zona, cosa que nunca había sucedido en primera división en toda la historia anterior. No sé qué otra foto había ahí. No, después ya tengo lo del Borrell. Listo, ahí vamos a pasar entonces. Vamos al campeonato del 81. Este estaba en el tomo número 3. En el año 81, que Chacarita está en la primera C, que es cuando, bueno, yo me empiezo a inspirar para poder hacer mi obra. Bueno, la foto que vemos es partido contra Comunicaciones, que ahí es cuando ya se había logrado el ascenso entre semana por un fallo de AFA, pero bueno, el partido siguiente fue contra Comunicaciones, que Chacarita gana 4-0 y es un resurgir del club, porque bueno, hubo una unión grande entre lo que son jugadores e hinchas. Siguiendo 2 años después, en el 83, casi con los mismos jugadores, o varios de esos jugadores del 81 lograron el ascenso a primera división. Ya vamos a la década siguiente, campeonato 92-93, luego de irnos al descenso de primera en el 86, descendimos a lo que es el nuevo Nacional B. 3 años después descendemos a la primera B metropolitana. El club estaba bastante mal, sí me acuerdo que la cancha estaba mal, habían desarmado, pero bueno, hay un resurgir en el año 92 con Juan Manuel Guerra de técnico nuevo y un gran equipo, donde aparece la figura de Carlos Liv como goleador
y que es uno de los ídolos de los que son un poco más jóvenes, ¿verdad? 92-93 no se logra el ascenso, pero sí ya estaba armado el torneo para el año siguiente, donde Chacarita gana muy bien en el año 94, ganando la apertura primero, el clausura queda segundo por goles y se llega a la final contra Tigre con 2 partidos en la cancha de River que se ganan 1-0. Bueno, más adelante, ya el año 97-98, se arma un gran equipo, se pelea arriba, no se logra el ascenso, pero sí al año siguiente, perdiendo, bueno, primero la final, ganando la zona, perdiendo la final contra el Instituto de Córdoba, que hemos ido hasta Córdoba, perdimos 3-0, acá ganamos 1-0, no alcanzó, y en el reducido sí se llega a ganar el ascenso, volviendo a primera división después de 13 años. Ahí pasamos ya al tomo final. Bueno, digo, voy un poco rápido, pero no quiero tardar demasiado. No, pero aparte lo tienen que comprar para que lo lean. Claro, no les voy a explicar cosas partido por partido, porque si no, no me lo compran. Bien. Habíamos descendido nuevamente en el año 2004 y en el 2004-2005 se peleó el descenso otra vez. Y hubo un partido que es muy importante, que es un partido contra Ferrocarril Oeste, que Chacarita, si no ganaba, descendía nuevamente a la tercera división. Ale, el partido que sigue es ese. Chacarita perdía 1-0, lo pasa a ganar 2-1, le empatan y ahí descendíamos. Al final hay un penal a favor nuestro que el jugador Leonardo Ramos convierte en el 3-2. Nos quedaba otra vida, porque era prácticamente imposible salvarse, pero nos quedaba otra vida. Ganamos el último partido. Había que hacer un desempate contra Defensor de Belgrano, todo esto está explicado en el libro. Se ganó por penales y ahí hubo una promoción contra Platense, que venía de la B Metropolitana, y con 2 empates Chacarita mantuvo la categoría. Fue bastante épico, sinceramente. Bueno, luego empezamos a resurgir y en el año 2009, en el torneo 2008-2009, se logra nuevamente subir a primera división con un gran equipo. Bien, bueno, no duramos mucho ahí, pero un año solo y descendimos de nuevo. Pero al volver, lo bueno fue que en poco tiempo pudimos reinaugurar la cancha, que es como la conocemos ahora, que es de cemento, se había desmantelado. Bueno, acá mi moderador tuvo mucha actividad junto con la señorita Prensa Chechu. Íbamos, sí, yo he ido varias veces los sábados a estar ahí para poder armar la cancha y bueno, tuvimos la reinauguración, un partido amistoso con Argentinos Juniors que terminó 0-0. El primer partido se ganó 1-0 contra Atlético Tucumán. Ale, ¿qué foto perseguía? Estoy con el 2 de octubre de 2014. El 2 de octubre, bueno. Hay un tal Zapata gritando un gol. El gol de Zapata, bueno, perdón al amigo de Atlanta, pero te voy a decir la verdad, me quedó la espina del partido del otro día. La tenía que poner, sinceramente. Después de 42 años que nos volvieron a ganar en Villa Crespo, y yo había estado en el 84, o sea que vi el último triunfo Atlanta. Todos 42 años. ¿Sabes por qué? Porque estuvimos en categorías diferentes. Por ejemplo, el año pasado, Sí, claro. en dos zonas distintas, no jugamos. No jugamos, sí, no fueron todos los años. No fueron. Sí, bueno, sí, Son 41 años.
6 meses, 10 días. No, pero él dice que no. 16 partidos. Tiene razón en que no jugamos todos los años. 16 partidos. Tiene razón, pero le llevamos 30 partidos. No, se comprende, se comprende. Está bien. Pero bueno, me olvidé que me había quedado. Estaba por Sí, el 2 de octubre de 2014, que fue un partido. Ganamos a Atlanta en el descuento, sí, con gol de Víctor Zapata. Ese es un partido que nos va a quedar grabado también porque, como dije antes, no solamente por el triunfo, obviamente, pero sino que festejamos como si hubiéramos ganado, no sé, la Copa Libertadores y nos poníamos cuarto en la zona. No era que... Bueno, vamos a Atlanta el otro día. Bueno, bien, sí se termina al fin con el nuevo ascenso, ese torneo, el nuevo ascenso, luego de ganar a Villa Dálmine en la última fecha, con un susto muy grande en la última jugada del partido, que una pelota de Dálmine pasó muy cerca y si nos empataban no ascendían. Sí. Bien, el gol de Manso, pero bueno. Y de cabeza. De cabeza. Manso de cabeza. Manso de cabeza. Bueno, pasamos luego sí al ascenso, al último ascenso a Primera División en el año 2017, donde uno de los jugadores más importantes fue Rodrigo Salinas, fue el goleador del equipo, 30 goles en el año. 17. No, sí, pero 30 goles en el torneo, quiero decir. Que bueno, el último gran goleador había sido Restivo en el 59 con 29 y Salinas hizo 30, si bien fueron bastante más partidos jugados. De paso les comento que Salinas va a estar mañana acá con Oscar Escotón, si quieren venir, están todos invitados. Bien, no duramos mucho de vuelta, volvimos a descender. Sí, vamos a recordar, creo que lo tengo ahí la foto, el penal, ese penal, ese que convierte Mauro Matos contra Estudiantes de La Plata, en cancha de Quilmes y hacia de local Estudiantes. Bueno, ese es el último triunfo de Chacarita en Primera División. Y bueno, con esto vamos concluyendo mi charla.